Relatos para la reconciliación. Nadie ama lo que no conoce, o eso que llaman paz. Los programas de desarrollo y paz, PDP, son iniciativas concebidas e impulsadas desde organizaciones de la sociedad civil que promueven procesos de participación ciudadana para la generación de condiciones de desarrollo y paz, bajo un enfoque de desarrollo humano integral sostenible, en articulación con actores regionales representativos del sector público, privado y comunitario. El primer programa de desarrollo y paz que se creó en Colombia fue el del Magdalena Medio en 1995, en medio de una crisis económica y social, derivada de la agudización del conflicto y su afectación sobre la población civil. Actualmente existen en Colombia cerca de 27 PDP, articulados en la Red Nacional de Programas de Desarrollo y Paz, Red PRODEPAZ. Uno de estos es el Programa de Desarrollo y Paz de Córdoba y Urabá, cuya entidad facilitadora es Cordupaz. Yo creo que de alguna manera sí era, pues entre todo, la animación de la iglesia de buscar cómo construir la paz, cómo buscando respuestas o mecanismos para la convivencia fraterna, para la relación. Y ahí fuimos aprendiendo, porque yo creo que esto ha sido, yo creo que celebramos los 10 años, apenas estamos naciendo, sinceramente, apenas estamos naciendo. Entonces creo yo que es toda una perspectiva que hay, pero que tenemos que seguirla construyendo. Eso está muy frágil todavía. Escuchábamos al padre Leonidas Moreno. Él lleva casi 40 años acompañando a las comunidades y recorriendo esta región que vincula al Chocó con Antioquia y Córdoba, en el noroccidente colombiano. El padre Leonidas actualmente es el director de la Corporación Desarrollo y Paz de Córdoba y Urabá, Cordupaz, la cual tiene incidencia en cerca de 28 municipios de Córdoba, Urabá antioqueño y el Darién chocuano. Mi nombre es Leonidas Moreno, yo me ordené como sacerdote en el 80 para la diócesis de Quibdó. En ese tiempo era el vicariato todavía, después es que se constituye como diócesis. Y llevo ya pues todo este tiempo, casi 40 años en esta región. Cada vez que la conozco más, la quiero más. Eso es como siguiendo ese término de que nadie ama lo que no conoce. Entonces nosotros sinceramente, en la medida de que vamos moviéndonos en la región, estuve 10 años seguidos en el norte del Chocó, llevo estos otros 20 años o 25 ya en esta zona de Urabá, pero igual nos seguimos moviendo también por Córdoba, Urabá, Darién, y a mí me gusta mucho cuando se hacen los esfuerzos de integración regional, de comprensión de dónde estamos y con quién. El Programa de Desarrollo y Paz de Córdoba y Urabá tiene como principales socios a las diócesis de Montelíbano, Montería y Apartadó, con sus respectivas pastorales sociales. Históricamente, la Iglesia Católica como institución ha hecho presencia en estos territorios, no solo con su labor evangelizadora, sino acompañando y defendiendo los derechos de los grupos étnicos, de mujeres, niños, jóvenes, población víctima y comunidad en general. Además, promueve escenarios de diálogo entre los diferentes grupos armados para reducir los niveles de violencia y afectación a la población civil derivados de la guerra, lo que ha conllevado en algunos casos a ser víctima directa de ella. A continuación, escucharemos a Marta Cecilia y Pilar Plaza. Ellas también trabajan con las comunidades y territorios que vinculan el PDP de Córdoba y Urabá, en su rol como voluntarias de Cordupaz. Mi nombre es Marta Cecilia Cuesta. Bueno, en este momento acompaño el proceso con comunidades étnicas de Pastoral Social y de la Diócesis de Apartadó. Y soy de Apartadó, con padres chocuanos, nacida y criada en Apartadó. Yo soy Pilar Plaza, actualmente estoy como apoyando en la Comisión Vida, Justicia y Paz de la Diócesis de Apartadó
por el habladito se ve que soy española. Vine como a apoyar un proyecto de educación hace 27 años y de alguna manera me quedé enredada. Yo creo que el conflicto mismo me enredó porque fue lo que me hizo como sentir que aún podía aquí, y sigo pensando que aún puedo apoyar un poco, y pues por eso sigo aquí, vinculada como voluntaria con la pastoral social de la diócesis de Apartadó y también como voluntaria en Cordupaz. Marta es sobreviviente de una guerra que no cesa en Urabá, de un conflicto armado que en las últimas décadas ha transformado no solo los territorios y las vidas de los pobladores, sino también a las instituciones que han hecho presencia para contener la crisis humanitaria y abogar por los derechos de los moradores. Una crisis humanitaria postergada. La Iglesia y sus representantes también han sufrido los efectos del terror y de aquellas fuerzas que se disputan el control de la región. Marta Cecilia, como otras pobladoras y lideresas de la región, aprendió a estar, a ser y a sobrevivir en medio de la presencia de los actores armados y las violencias que se han naturalizado en el país. Aunque su voz remite a una memoria de dolor y heridas colectivas que todavía no sanan, le sigue apostando a la construcción de distintos significados para eso que por estos tiempos todos llaman paz, un sueño que parece que no podemos alcanzar. Yo me crié en una zona, en el corregimiento de Nueva Colonia, en una comunal que se llama La Suerte, en una finca que se llama Costa Rica. Me tocó como vivir todos los escenarios de violencia. Soy huérfana de padre, me crié con padrastro. Mi papá fue asesinado acá en Urabá. Esa visión de niña era un poco como dentro de su propia realidad. No existía un concepto de paz. Y yo creo que el concepto de paz aún sigue en construcción, porque como dicen los indígenas Nasa, la paz es como el equilibrio y la tranquilidad que uno puede sentir en el territorio, pero si uno no tiene ni equilibrio ni tranquilidad, esa paz es como difusa, dispersa. Entonces, en ese sentido, mirar que se daban unas situaciones de violencia fuerte y que a uno le tocaba aprender a vivir dentro de ese clima de violencia y dentro de toda esa dinámica. Entonces, esa niña lo que empieza es a normalizar lo que ocurre a su alrededor. Normal que para ir al colegio tuviera que pasar por una zona donde encontrara casi todos los días 2 y 3 personas torturadas y muertas. Normal vivir dentro de los diferentes grupos liderando y mandando. Cómo aprender a vivir y a comportarse para estar dentro de unos niveles invisibles, básicamente, de permitirte estar. Y normal cómo afrontar esas situaciones, por ejemplo, que uno desplazarse a Necoclí en esos tiempos era bastante difícil. Y había un punto muy crítico en ese desplazamiento que era Curulao. Como le ha ocurrido a otros voluntarios extranjeros que han llegado a trabajar en Chocó, Urabá o Córdoba, en ocasiones de la mano de la Iglesia o de instituciones de cooperación internacional, Pilar decidió quedarse en el país para luchar por la defensa de los derechos ciudadanos, para apoyar las iniciativas de desarrollo social y las apuestas comunitarias. Yo llegué, había tenido alguna visita anterior, pero a quedarme llegué a Apartadó. Pasé por Apartadó al día siguiente de la masacre de la Chinita. Pero yo solamente pasaba por aquí porque yo me instalé en el Chocó, en un corregimiento de Unguía. Yo vine teóricamente por 3 años a apoyar un proyecto de educación que hay aún en el norte del Chocó, un colegio cooperativo, ecológico, sistema asambleario de Freinet, bueno, una maravilla de colegio. Entonces, ¿yo qué me encontré? Pues realmente Urabá en esa época era una desolación muy grande. Hasta el 98, 99 y 2000, pues uno se hacía oscuro, no podía ir a turbo ni en su propio carro, o sea, era peligroso. Normalmente por la carretera era encontrarse siempre algún cadáver, o sea, era una sensación como muy tremenda. Porque claro, cuando uno se mete en esos lugares tan remotos, porque donde yo fui a este corregimiento que hablo es un corregimiento que se llega a Turbo, de allí se coge una lancha, luego se coge un carro, se pasa, antes no había ni puente, por mitad del río, y uno salía poquito, salía a los 6 meses más o menos, cada 6 meses salía a hacer vueltas.
Entonces yo viví mis primeros 2 años allí tranquilísimos, maravillosos. Era una zona de guerrilla, por supuesto, pero yo siempre digo que cuando hay solo uno que manda no hay ningún problema, pues uno se adapta y punto. Y luego ya el tercer año fue la entrada de los paramilitares en la zona y en la disputa territorial. Entonces, después de ese tercer año que yo tenía que irme, pues me dio mucho pesar irme, porque la situación estaba tan crítica, que pensé que esa apuesta que habíamos hecho en el colegio de no cerrar el colegio, porque eso sí que es algo a resaltar. Nosotros como equipo de profesores hicimos la apuesta de no cerrar el colegio en ningún momento. Pero cuando había algún tiroteo así, pues mandábamos a la gente a casa, pero normalmente el colegio no se cerró nunca. Entonces, a raíz de que nosotros no cerramos, poco a poco se fueron también reabriendo otros centros. Eso produjo, pensamos, que la población se desplazó un poco menos. Nosotros empezamos el curso, yo creo que con 80 o 100 alumnos y lo acabamos con 30. Pero por lo menos acabamos con 30 alumnos y con 30 familias que se habían quedado. Las historias de Marta y Pilar como voluntarias para el trabajo de Cordupaz destacan las estrategias de resistencia de la sociedad civil que han realizado las instituciones educativas en regiones como Urabá y Córdoba. Maestras y maestros que, sobreviviendo en medio de la guerra, no han dejado de contribuir con la educación de las comunidades locales, especialmente de aquellas más alejadas de los principales centros urbanos. También destacan los gestos de solidaridad entre las comunidades étnicas y campesinas para garantizar colectivamente la seguridad alimentaria en los territorios que han sido y continúan siendo confinados por las confrontaciones entre guerrillas, paramilitares y fuerza pública. Apuestas valiosas para tratar de recomponer los lazos sociales, los afectos y las tradiciones de convivencia que el conflicto armado se empeña en destruir. Había gestos preciosos cuando recorríamos, por ejemplo, las comunidades, que se me tocó como también para recuperar pues, distintos tipos de arroz que estaban cultivando. Entonces recorríamos, nos reuníamos, no, pues que yo cultivaba tal arroz, bueno, vamos a ver si ha quedado algo después de 1 año y medio, 2 años, a ver qué ha quedado en el campo. Entonces íbamos a ver qué había quedado, este tipo de maíz, que es que era estupendo para eso. Cuando íbamos y nos encontrábamos a alguien que tenía, y le intentábamos comprar la semilla, siempre nos decían, la semilla no se compra, la semilla solo se da. Si la tierra nos la da, nosotros no la podemos vender. La semilla nosotros, igual que la tierra nos la da, tenemos que entregarla. Entonces, toda esa, solidaridad de la gente, todo eso ha sido como un aprendizaje para mí. Gestionar los conocimientos locales y las respuestas sociales que han buscado consolidar salidas pacíficas a un conflicto armado impuesto por las economías ilegales y sus ejércitos asesinos tiene que ver con reconocer, valorar y fortalecer las experiencias y procesos de reconciliación que han desarrollado articuladamente comunidades locales, víctimas, organizaciones de mujeres, grupos étnicos y los jóvenes, junto a otras instituciones aliadas y defensoras de la vida, como lo narra Marta Cecilia. Movimiento Infantil Sembradores de Paz, y que llega como a eso del año 2000. ¿Por qué resalto esa experiencia? Pues la importancia como nación de paz interesante, el poder organizarse varias diócesis para dar respuesta, para construir colectivamente unas metodologías sencillas que se pudieran aplicar con líderes en los territorios para poder dar respuesta también un poco a la protección de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que en ese momento estaban en una situación expuesta. Por ejemplo, en Urabá teníamos una gran cantidad para ese momento de huérfanos y viudas a causa de la violencia, y eran huérfanos que básicamente crecían solos y a disposición, a merced de todo lo que implica estar en una dinámica y en un ambiente como el nuestro. Esa construcción colectiva que además no la hacía la iglesia sola, sino que se acompañaba con líderes del territorio en ese conjunto de construcción y con otros, cómo hacer una metodología que pudiera dar respuesta a cada una de las diferencias que se daban en los territorios. Fue interesante el ejercicio de la construcción, pero también fue interesante cómo se empezó a implementar en los territorios y cómo dar respuesta. Entonces, cuando uno se encontraba con el de Jericó, por ejemplo, y decía, no, es que hay una vereda X
en la cual uno no puede hablar de paz, pero entonces uno habla desde la metodología de sembradores y puede hacer el trabajo con los niños, pero finalmente se está hablando de paz, ¿cierto? Y se está haciendo un ejercicio que es muy pequeño, que es casi imperceptible, pero que hoy, casi 19 años después de ese ejercicio, uno se puede encontrar con muchos jóvenes, adultos ya profesionales que pasaron en esa época como niños en ese proceso, y uno se queda sorprendido porque uno no entiende, o sea, no alcanza, que ha estado en el proceso todo continuamente, no alcanza a tener como la dimensión del aporte que hizo ese ejercicio que uno miraba como simple, sencillo, de reunirse con los niños y niñas y jóvenes en ese momento, hacer dinámicas, hablar de paz, de solidaridad y hacer cosas cotidianas desde los juegos y la lúdica y la recreación, cómo aportó y sigue aportando en la vida de estos chicos. Entonces, no solamente para reconstruir sus proyectos de vida, sino también como para orientarse a avanzar y a poder progresar y alcanzar cosas distintas. La memoria colectiva de los distintos procesos sociales que ha acompañado Cordupaz durante la última década, antes que ser una referencia nostálgica o romantizada de un pasado armónico que no volverá, ilumina el futuro para la acción política y comunitaria. La experiencia permite definir otras posibles acciones que buscarán contribuir a la transformación de las injusticias sociales, económicas y políticas que se experimentan en Chocó, Urabá y Córdoba. Como lo explica el padre Leonidas, refiriéndose, entre otros asuntos prioritarios en la agenda regional, a los temas que tiene que ver con los vínculos entre la adaptación al cambio climático, la construcción de paz territorial y las alternativas económicas solidarias. Estamos diciendo, no tenemos que identificar unos procesos. Lo que hemos hecho nos ha servido ya para poder decir, bueno, hay experiencia, ha habido prácticas, ha habido aprendizajes, hay un reconocimiento, nos están viendo de esta manera. Entonces ya ahora estamos diciendo, bueno, para avanzar siquiera estos otros 10 años, pues vamos a focalizarnos mejor y vamos a tratar de profundizar en temas que nos sigan uniendo, que nos articulen, pero que al mismo tiempo podamos decir, bueno, tenemos unos resultados de pronto más tangibles y que nos ayuden también a ser más sostenibles. Entonces la idea, por ejemplo, ahora es focalizarnos en esos 3 procesos estratégicos y los transversales, que es lo de educomunicación, gestión de conocimiento, pero por ejemplo, yo pienso que es una gran fortuna que nosotros digamos que vamos a tener el tema de cuidado ambiental, derechos humanos, los derechos también de la creación, y hay unos documentos que para eso son preciosos. Tenemos un esfuerzo a nivel local que es Clima y Paz, que lo hemos estado trabajando pues con Urabá, Cordupaz y E3, pero que eso está ahí en el papel. Pero todavía ni siquiera el comité local entiende qué es lo que tenemos ahí. Y nosotros también tenemos que seguir dando el esfuerzo de decir, bueno, hay ahí ya un plan y hay que seguir construyendo otros. En estos tiempos de transición política hacia el final de un conflicto armado, que por el contrario se recicla a sí mismo y que se reproduce en una espiral de nuevas violencias, especialmente asesinatos de personas en procesos de reincorporación y de líderes sociales, experiencias como la de Cordupaz nos permite comprender que la construcción de paz se ha hecho en la pequeña escala, aquella de las solidaridades cotidianas, en el nivel de las veredas, los barrios y los ríos, pero que necesita ser fortalecida con la implementación integral del acuerdo de paz, la inversión social que requieren los territorios afectados por la guerra y, sobre todo, del esfuerzo de la sociedad colombiana en su conjunto, para que construyamos salidas alternativas a las violencias y a la inequidad. Para mí ha sido una muy buena oportunidad de por lo menos estar uno diciendo cuáles son las agendas de paz, cuáles, digamos, los motivos más esenciales y fundamentales en todo este trabajo. Y como dice Marta, va encontrando uno que hay mucha gente que tiene mucho para aportar, hay mucho conocimiento y que de alguna manera, por eso estamos diciendo de educomunicación, que es esa comunicación que ayude a educar y a comprender, pero al mismo tiempo también estamos diciendo que debemos trabajarle a esa construcción colectiva
de lo que debe ser el trabajo hacia la paz. Entonces la construcción, digamos, social de la paz, y yo creo que eso se entiende, o por lo menos se van creando bases muy sólidas en la medida de que salgamos digamos, de la parcelita en la que uno vive y empiece uno a comprender más la dinámica. El estar con otros, o sea, el participar en la Regional Caribe o participar en la Regional Pacífico o en la Regional Antioquia-Chocó, nos abre un poco la visión y participar en la red. O sea, que decir, eso son formas de abrirnos un poco y de entender mejor lo propio, en base a confrontar y ver qué es lo que está pasando en otras partes. Entonces, para mí, estos espacios y esta posibilidad del PDP ha sido entender mejor lo propio, a la vez que se va entendiendo otros entornos distintos. Los programas de desarrollo y paz, el trabajo en red de múltiples instituciones, el trabajo de actores de la sociedad civil para tramitar los conflictos sociales y políticos, los aportes específicos de las víctimas, las comunidades campesinas, étnicas y urbanas, sumado al apoyo de los organismos internacionales, tienen el potencial de seguir aportando a la materialización de las promesas postergadas de la paz territorial en Urabá, Chocó y Córdoba. Es por esto que los productos educomunicativos realizados en este proyecto buscan aportar a la construcción de esa memoria valiosa y valiente que se teje en esta región colombiana. Este podcast es realizado en el marco del proyecto Fortalecimiento de Capacidades Locales para la Construcción de Paz y la Coproducción de Conocimiento Territorial en el sur de Córdoba y Urabá, Darién, con el apoyo financiero de la Unión Europea a través de la Agencia de Cooperación Alemana GIZ. Su contenido es responsabilidad exclusiva de la Universidad de Antioquia y no refleja la línea institucional de la Unión Europea ni de GIZ. Investigación: Gladys Seña, Ever Álvarez y Alejandro Pimienta. Guión: Ever Álvarez y Gladys Seña Solano. Agradecimientos a Programa de Desarrollo y Paz de Córdoba y Urabá, de la Urbe, a la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia, a los consejeros y consejeras de paz de los municipios del sur de Córdoba, Urabá, Darién, al Grupo de Estudios del Territorio, al Instituto de Estudios Regionales INER y a la Universidad de Antioquia. Pueden encontrar la serie completa en www.territoriolaburaba.org. Relatos para la reconciliación.